Imágenes difíciles de olvidar de una tarde en la que tristemente el aeropuerto de Los Rodeos se convirtió en el centro de la noticia, unas instalaciones nada habituadas a una situación de saturación. La explosión de una bomba en el aeropuerto de Gando, en Gran Canaria, obligó al desvío de un importante número de aviones a Tenerife. Se detectó un explosivo y hubo una amenaza de bomba en una floristería, creo recordar, del aeropuerto de Gando, Gran Canaria, y se desviaron los aviones a Tenerife. Ese fue el primer fallo. Los dos aparatos implicados en el accidente eran un jumbo de la compañía norteamericana Pan Am y otro de la holandesa KLM. La espera en la plataforma de aparcamiento de Los Rodeos se prolongó durante casi 4 horas, entre las 13:38 de la tarde, momento en el que aterrizó el avión holandés, y las 5:07 de la tarde, hora del fatídico accidente. El aeropuerto Tenerife Norte está situado, como vemos, en una meseta y está más o menos a la altura en que se producen las nubes, la inversión de temperatura por los vientos alisios. Es decir, hay muchas posibilidades que en Tenerife Norte haya niebla, como todos sabemos, ¿no? ¿Cuál es el quid de la cuestión? Que las limitaciones del aeropuerto están escritas, tanto para despegar como para aterrizar. Y tú lo que tienes que hacer como profesional es respetar esas limitaciones. Las condiciones climáticas cambiaron de forma inmediata. Expertos e implicados en el accidente, como el copiloto del Boeing norteamericano Robert Bragg, coinciden en que de no haber niebla el accidente se hubiera evitado. La visibilidad era muy reducida, inferior a 500 metros, y si el tiempo hubiera estado bien, el accidente se hubiera evitado. A las 4:30 de la tarde, el parte meteorológico daba 3 kilómetros de visibilidad en pista, es decir, se veía casi toda la pista. A las 5 de la tarde, 6 minutos antes del accidente, el parte meteorológico daba 300 metros de visibilidad, es decir, no se veía ni un 10% de la pista. Eso fue un factor contribuyente. Si esa tarde no se hubiese metido la niebla, es obvio que los dos aviones se hubiesen visto entre sí y ninguno de los dos hubiese despegado. Tras el impacto, un auténtico caos sobre una pista sin apenas visibilidad que activó un dispositivo de emergencias sin precedentes hasta entonces en la isla. Horas intensas también para los profesionales de la información. Llegamos allí, todo era un caos, gente llorando. Recuerdo a Jorge Perdomo, entonces Cámara de Televisión Española, que le dice: Jorge, ¿qué es lo que pasa aquí? Se calla. Caía un olor a barbacoa terrible. Quería decir la cantidad de cuerpos quemados que habían quedado con el desastre del choque. Yo no pude ir al aeropuerto y quedarme allí porque no nos los permitían. Permitían otro tipo de asistencia, lógicamente, pero los periodistas no cumplíamos esa misión. Y volvimos al periódico. Y después ya del periódico fuimos a donde se estableció la base, que fue en el Hotel Mensei. Vive situaciones muy duras en ese momento. Y al aeropuerto nos permitieron ir unos días después. La escena, cuando uno la recuerda con verdadera pena y sentimiento. A mí personalmente me impactó la visión de los féretros en el hangar de Los Rodeos. Aquello era una visión dantesca. Una vez recuperada la normalidad en el aeropuerto de Gando, los aviones estacionados en Los Rodeos empezaron las maniobras para el despegue. Poco a poco la torre de control dio las instrucciones a los dos aparatos accidentados. La única pista fue utilizada para rodadera hasta la cabecera. Por delante el jumbo de KLM, más atrás el de Pan Am. Según la investigación realizada posteriormente, la poca visión desde la cabina hizo que el avión norteamericano se saltara la entrada por la que debía abandonar la pista. Y un fallo en las comunicaciones desde la torre de control hizo al piloto holandés entender que tenía permiso para el despegue. A solo 300 metros de distancia, con los tanques completamente llenos de combustible y a la velocidad óptima para elevar el avión, el impacto fue irremediable. La confusión primordial que hubo aquí fue que el controlador en un momento determinado dice stand by for takeoff, espera para el despegue, pero parece ser que el KLM solamente oye takeoff y ellos intuyen que están autorizados a despegar. Yo recuerdo que inicialmente se puso en duda, digamos, el trabajo del controlador. Lo pusieron en duda sobre todo por parte de los holandeses, parte de la compañía KLM. Ellos ya sabrían el informe preliminar. Y eso fue un grave error, puesto que el controlador era un señor, un gran profesional, lo demostró esa misma tarde y luego lo demostró años después cuando ya siguió su trabajo y se fue a Tenerife Sur. Pensar que el controlador del servicio aquella tarde tiene algún tipo de culpabilidad sobre el accidente es completamente erróneo. Su inglés era completamente inteligible por todos y tal y como se lo expresé a él cuando lo conocí personalmente. Hasta que no se oyó la cinta, pues todo el mundo miraba hacia la torre, que éramos los que peor teníamos la papeleta.
Hay una cosa que está clara, insisto, era una investigación muy delicada y que no podía solventarse de un plumazo. Yo creo, y quizás sea duro decirlo, pero hay que decirlo con absoluta sinceridad, que en una investigación de este tipo nunca se llega a la verdad total. Este accidente supuso cambios en los protocolos de comunicación entre torre de control y aeronaves. Hay algo que luego salió como recomendación, que era, hay que respetar las instrucciones del controlador de tránsito aéreo, hay que ser muy riguroso para, digamos, cumplir esas autorizaciones, y luego una cosa muy curiosa, que a partir de aquel momento se obligó a quitar la palabra despegue, o take off en inglés, siempre y cuando pues, la maniobra no estuviese autorizada. 583 personas perdieron la vida. Solo 61 de los pasajeros y tripulación del Boeing de Pan Am sobrevivieron. Lamentablemente, este sigue siendo el mayor accidente de la aviación comercial, del que este lunes se cumplen 40 años.